Con respecto a la profilaxis, estudiaremos las medidas para impedir la diseminación de la forma parasitaria infectante hacia los hospedadores susceptibles. Estas medidas se ejecutan en cada uno de los eslabones de la cadena epidemiológica. Es necesario conocer el ciclo evolutivo de las parasitosis y la epidemiología de las mismas para poder realizar efectivamente su profilaxis. En el eslabón A tenemos el reservorio o fuente de infección primaria de la parasitosis. Si el reservorio o fuente de infección primaria es el hombre, hay que aplicar tratamiento. Si el reservorio es un animal, tenemos que estudiar si es un animal doméstico, peridoméstico o silvestre. En el caso de un animal doméstico, se puede aplicar tratamiento o, dependiendo de la situación, estudiar la eliminación del animal. Si el animal es de hábito peridoméstico o silvestre, el control es más difícil. En el humano, el tratamiento puede ser individual o en masa. El tratamiento individual tiene como ventajas que se resuelve el problema del individuo como enfermo y se resuelve también el problema del individuo como reservorio de la enfermedad. El inconveniente del tratamiento individual es que es necesario previamente hacer los diagnósticos, disponer de drogas efectivas, inocuas, de fácil administración y de bajo costo, y también requiere previamente localizar a los portadores sanos o asintomáticos. También hay que tomar en cuenta que si la enfermedad tiene altos índices en la población, que existe un porcentaje alto de la población como portadores sanos, podría ser conveniente aplicar un tratamiento en masa sin hacer el diagnóstico previo. Las ventajas del tratamiento en masa es que se resuelve el problema de muchos individuos como enfermos, se resuelve el problema de muchos individuos como reservorios y se economizan recursos y tiempo para hacer los diagnósticos. El inconveniente es que algunos individuos reciben una droga que no necesitan. Sin embargo, esta debe ser una droga inocua, por lo tanto no les causa ningún daño. Si el reservorio o fuente de infección primaria es un animal, se debe aplicar tratamiento o considerar la eliminación de dicho animal. Con respecto al eslabón B, mecanismo de transmisión, encontramos que este es el eslabón de la cadena más accesible. Se puede actuar sobre uno o más elementos funcionantes dentro del mecanismo de transmisión. Por ejemplo, si el medio de eliminación es las heces, se puede actuar mejorando la disposición de excretas. Si el medio de transmisión o medio de penetración es el agua, alimentos vegetales o suelo contaminado, se deben mejorar las condiciones higiénicas de producción, distribución y consumo de estos, tanto del agua como de los alimentos. Si existe un vector en el mecanismo de transmisión, se puede actuar aplicando insecticidas para la erradicación o disminución de la población del vector. Con respecto al eslabón C, se debe evitar el contacto del hospedador susceptible con los medios de transmisión o medios de penetración del parásito. Esto se puede lograr mejorando el nivel socioeconómico de las poblaciones afectadas
mejorando el nivel educativo, dándole educación sanitaria eficaz a la población, pero hay que tomar en cuenta que desde el punto de vista cultural, puede que la parasitosis no sea percibida como un problema a resolver por la población y esto afecta las medidas de control que se puedan aplicar. Hay que tomar en cuenta que no hay vacunas efectivas para tratar las parasitosis. Solo recientemente se ha logrado desarrollar una vacuna que pudiera ser efectiva en el tratamiento contra la malaria, pero normalmente es difícil lograr vacunas efectivas, principalmente porque los parásitos provocan una pobre reacción inmunitaria y además son muy polimórficos y presentan ciclos biológicos con importantes variaciones antigénicas. A nivel de los factores epidemiológicos terciarios, generalmente en el componente físico y biológico, la intervención es muy difícil, no es recomendada. Solo se puede actuar sobre el componente social, tratando de disminuir las injusticias sociales, mejorando la distribución de la riqueza, mejorando las condiciones de vida de las poblaciones más afectadas para disminuir su riesgo biológico, pero hay que tomar en cuenta la percepción que tengan estas poblaciones de la parasitosis como problema y de la necesidad o no del cambio en sus condiciones de vida. Para lograr un efectivo control de las parasitosis, el médico debe conocer el valor práctico de cada una de las medidas a aplicar, el objetivo o fundamento teórico de estas medidas, la facilidad o viabilidad para su aplicación en determinadas comunidades. El médico también debe conocer las medidas que se han estado aplicando a nivel nacional, quiénes las aplican, cuáles han sido los resultados obtenidos y debe de incorporarse a nivel local a las campañas nacionales.